vamos a ir trabajando sobre el modelo del ambiente de Data Warehouse que necesitamos ir construyendo. Y dos, vamos a platicar en la segunda parte sobre el proyecto del curso. ¿Sí? Es un proyecto que la verdad es relativamente fácil de hacer, es aplicar los conceptos que ya hemos visto en un entorno un poco más complejo, más unos temas que aún no hemos trabajado en la clase, ¿sí? Pero que en estas clases que nos quedan del curso vamos a poder ir completando y viendo que la forma de llegar hasta el análisis multidimensional con lo que ya tenemos, pues es bastante sencillo y que lo podamos aplicar, como les decía, en un entorno un poco más complejo de los ejercicios que hemos estado viendo. Y ahí vamos a platicar qué hay que hacer, cómo nos vamos a organizar, cuándo vamos a entregar y etcétera. Y eso lo vamos a ver en esa segunda parte del curso. Y así esperamos que haya más compañeros también ya listos para poder organizar. Solo para refrescar los conceptos, que yo sé que los vimos ya hace algunas semanas. Voy a grabar la clase también. Eh, y algo importante, compañeros, los compañeros que aplican a examen extraordinario ya está disponible y igual tienen todo el día para poderlo entregar. Sí, así que eh, ponen atención, solo tenemos 3 horas a partir de cuando abren el examen para poder entregarlo. Entonces, mucho cuidado con esos tiempos, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo la arquitectura de inteligencia de negocios teníamos varios esquemas de cómo trabajarlo? Pero uno de los que teníamos disponibles era todas las fuentes externas de datos, le íbamos a traer a un data staging y ese data staging lo transformábamos hacia un ambiente de data warehouse y sobre ese data warehouse íbamos a construir pues íbamos a hacer nuestro análisis multidimensional y íbamos a construir nuestros cubos de información, ¿sí? Esa es una forma de poderlo trabajar, ¿sí? También teníamos otro modelo donde en el mismo proceso de ETL, extracción, transformación y carga, que es lo que hace Integration Services. ¿Se acuerdan que platicamos que todo el ETL es Integration Services el que nos ayuda a implementarlo? Lo llevamos a un repositorio y en este repositorio ya construimos nuestro análisis multidimensional y se lo damos a los usuarios para que lo puedan consumir. Este análisis multidimensional lo hacemos en una herramienta que se llama Análisis Services, ¿sí? Que es uno de los temas que no hemos visto ahora. Pero ¿cómo construimos este repositorio? ¿Sí? Teníamos dos formas de poderlo hacer con déjenme ver dónde estaba, ¿se acuerdan en este? Sí. En esta filmina, y que ya hemos platicado varias veces sobre ella, teníamos dos formas de hacerlo. Pasarlo por un espacio temporal, por un data staging, y luego convertirlo a un formato de data warehouse, o en el mismo proyecto de Integration Services, convertirlo en un formato de data warehouse. Podríamos hacerlo cualquiera de esas dos formas. ¿Y cuál es ese formato que deberíamos de poder construir? Es el que habíamos visto del diagrama estrella o del diagrama copo de nieve, ¿sí? Donde ya nos estamos enfocando en, en buscar que sea más eficiente la consulta de los datos, ¿sí? Ya no tanto el tema de, eh, de niveles, de jerarquías, de maestro detalle, etcétera, sino que lo que estamos buscando aquí es que los datos sean rápidos de consultar
y rápidos de unificar cuando tenemos que unir varios objetos, ¿sí? O varios grupos de datos que tenemos en diferentes fuentes. Entonces, esto nos hace que cambiemos un poco la forma de hacer nuestro modelado de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos un modelo transaccional, maestro detalle, los datos no se podían repetir entre las diferentes entidades y teníamos que cuidar mucho esos aspectos que no estuviéramos duplicando datos en este modelo? En el diagrama estrella, como lo vimos, como lo importante es la velocidad de respuesta, podemos estar duplicando datos que existan en diferentes tablas para colocarlos en una misma dimensión, ¿sí? Y luego, pues, la tabla de hechos que habíamos hablado, que era donde estaban las unidades de medida o los datos que nosotros queríamos medir dentro de nuestro cubo de datos y nuestro análisis multidimensional. Entonces, ¿cómo llegamos a ir construyendo este diagrama estrella? Aquí tenía en, en mi base de datos, tenía, ¿se acuerdan? El usuario de cine, ¿sí? Donde tenía mi modelo transaccional. Luego habíamos hecho un ejercicio donde tenía mi usuario, mi esquema de DS, ¿sí? Donde iba a ser mi data staging. Para hacer el ejercicio de todo lo que está en las fuentes o en el modelo transaccional, me lo llevo a un repositorio temporal. Y ese repositorio temporal tengo que llevarlo a mi modelo de Data Warehouse, porque ya está en un modelo estrella. Esta era la primera forma que teníamos acá, ¿sí? Paso por un ODS y luego lo tengo que convertir, ¿sí? Esta conversión yo la puedo hacer con otro proyecto de Integration Services o lo puedo hacer directo desde la base de datos dependiendo del tipo de conectividad que yo tenga. Puede ser una de las dos formas. Entonces, vamos a ver cómo poder de este data staging ir y construir la estructura que necesitamos según el data warehouse que tenemos que crear. Entonces, yo creé un usuario, un esquema nuevo, perdón, que le llamé USR Cine TW, ¿sí? De Data Warehouse. Y dentro de él voy a crear las estructuras que yo necesito para las dimensiones y para, eh, y, y- y para la tabla de hechos, ¿sí? Aplicando ya los conceptos que vimos acá, ¿sí? Del diagrama estrella. Una tabla de hechos, diferentes eh, tablas de dimensiones para poder construir este modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá hice, por ejemplo, una dimensión que le llamé película, ¿sí? Para poder hacer una primera dimensión. En esta dimensión, yo estoy uniendo los datos de la película, estoy uniendo los datos del género y los datos de la clasificación. Estas tres tablas que tenía diferentes en mi modelo transaccional, que era, ¿dónde están aquí? Películas, clasificaciones y ¿dónde están los géneros? Los géneros, ¿sí? Los uno ya en una sola tabla porque eh, esos tres datos, clasificación, género y película, están relacionados con la película como tal. Entonces los puedo unir y puedo hacer una sola dimensión de ello. ¿Cómo sé cuáles debería de estar unificando en dimensiones y cuáles deberían de ser dimensiones diferentes? Porque puedo tener diferentes dimensiones, como lo vemos acá, sobre una tabla de hechos. Pues fácil, mucho de eso me ayuda mi modelo entidad-relación, ¿sí? Conocer cómo están estructurados los datos, qué niveles tenemos de estructuras y sobre esos poder dimensionar o decidir qué estructuras de dimensiones tengo que hacer.
En SQL Developer, ¿cómo obtengo mi modelo entidad relación? ¿Sí? Porque tal vez ya la base de datos está implementada y muchas veces sucede, no tenemos documentación de cómo se construyó el modelo entidad relación, o tenemos una versión inicial y conforme fue cambiando en el tiempo, pues ya no fueron documentando esos cambios y me quedé con esa primera versión que ya no aplica a lo que tengo. En SQL Developer puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí a la sección de archivo, Data Modeler, en la parte de importar, puedo elegir la opción diccionario de datos. Le doy OK. Aquí elijo qué esquemas, de los esquemas que tengo disponible, qué esquema quiero obtener su modelo de relación. Le doy en el botón de siguiente. Aquí me vuelve a preguntar el esquema que yo quiero obtener. Y aquí está USR Cine. Le doy siguiente. Aquí vamos a elegir uno nuevo, un nuevo modelo de relación. Le doy siguiente. Y aquí me pregunta qué tablas o qué objetos están en este esquema quiero yo importar. Entonces yo marco todos porque me interesan las tablas para el modelo de relación. Le doy siguiente y aquí le doy terminar. A este archivo de qué objetos fue los que importó mi modelo de relación. Entonces aquí tengo, bueno, que no se lee muy bien, está un poco, no vamos a ver las tablas. Aquí tengo, por ejemplo, el detalle de la factura. Aquí tengo de la factura y el empleado. Aquí tengo los boletos, el cliente. Aquí están las funciones, las salas y las sucursales. Y aquí están las películas, la clasificación y por aquí está el género. ¿Sí? Entonces yo puedo ir viendo que lo que yo voy a tener que convertir como una tabla de hechos, que es lo que me interesa eh, poder analizar de este modelo, podría ser eh, en parte, podría ser las funciones que se programan y en qué horarios se programan ciertas películas en ciertas ubicaciones. Y también cómo está mi venta de boletos, ¿sí? En relación a los clientes, a las películas y a los horarios que estoy colocando. Entonces sería eh, común o normal poder saber eh, qué boletos o qué ventas estoy haciendo en mis salas de cine. Eso me llevaría a pensar que podría tener una tabla de hechos que fuera en relación a los boletos o a las ventas y podría tener varias dimensiones alrededor de esa tabla de hechos. Una de esas dimensiones podrían ser las películas y por eso es que había hecho esta estructura de dimensión de películas, ¿sí? Donde voy a unir la película, la clasificación y los géneros, ¿sí? ¿Por qué estas tres se volverían una dimensión? ¿Sí? Porque a mí me va a interesar a nivel de modelo eh, multidimensional tener información de la película, ¿sí? Y la película va a tener su clasificación y su género, pero más detalles de la película no voy a necesitar. Entonces, en una dimensión de película, yo voy a unificar la información que tengo de la clasificación y que también tengo del género. ¿Y cómo quedaría ese modelo? Esta dimensión, perdón. Me quedaría con el código de la película, el nombre de la película, el género y la clasificación, ¿sí? Sabiendo que la película, el nombre de la película no va a poder repetirse, pero los géneros y las clasificaciones se van a poder estar repitiendo en diferentes registros que yo tenga de película. Eso no me afecta porque va a ser mucho más rápido solo consultar la película y saber cuál es su género que eh, tener que ir a la película
película y después de la película hacer un join con la clasificación para saber qué clasificación tiene. Acuérdense que ya en un ambiente de data warehouse estamos buscando rapidez en la respuesta o en las consultas que estamos haciendo. Entonces, sacrificar este espacio que me representa un nombre de película repetido en varios registros de la película es aceptable y es la forma en que lo tenemos que trabajar, ¿sí? Podríamos tener otra dimensión, se me ocurre, donde podríamos tener las funciones que, que están programadas en las salas y en las sucursales, por ejemplo. Luego tener una tabla de hechos que esté en relación a los boletos que hemos vendido. La, la, la dimensión de clientes creo que quedaría igual como la tabla transaccional que tenemos de clientes. Algunas tablas se mueven muy similares a como están del lado transaccional por su naturaleza. Por ejemplo, clientes podría ser una. Y podríamos tener otra dimensión eh, que podría ser los empleados, dependiendo si queremos ver cuál es la forma o el comportamiento de las ventas en base a los empleados que tenemos registrados en nuestro sistema transaccional. Entonces, ¿cómo hacemos esa carga de datos que tenemos entre para llevarlo a una estructura de dimensión? ¿Sí? ¿Por qué primero la dimensión? Porque la dimensión normalmente es la que es un poco más complicada. ¿Sí? Tenemos que estar unificando de varias tablas la información y luego llevarla a una estructura de dimensión como lo hemos hecho. Primero, cuando estemos construyendo nuestro modelo en el ambiente Data Warehouse, deberíamos de enfocarnos en qué dimensiones y qué tabla de hechos vamos a tener en base a lo que necesitemos nosotros construir, ¿sí? Y luego, según el modelo transaccional que tengamos, tenemos que adaptar ese modelo transaccional hacia el modelo multidimensional que ya hemos definido. No debería ser al revés, no debería ser, es que lo que tengo de un modelo transaccional, entonces en base a eso debería de construir mi, mi modelo multidimensional. Yo debería hacer mi estructura en modelo multidimensional y luego eh, adaptar el transaccional al multidimensional. Bueno, en este caso, yo hice una primera dimensión de películas, donde ya sabiendo que voy a utilizar una dimensión de películas, pues voy a definir qué atributos voy a necesitar para poder hacer esta dimensión. La película, el nombre de la película, el nombre del género y el nombre de la clasificación. Ya no necesito los códigos de clasificación y el código del género, porque ya no lo voy a utilizar. Cuando lleguen los registros o los datos a la dimensión de películas, ya voy a tener lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo hago o cómo construyo esta dimensión? ¿Sí? Lo que habíamos visto acá es que yo puedo hacerlo de dos formas de nuevo. ¿Sí? Si tengo un repositorio temporal, primero llevo los datos al repositorio temporal y luego convierto esos datos a las estructuras multidimensionales que tengo. ¿Cómo puedo hacerlo acá? De dos formas. Uno, lo puedo hacer con otro proyecto de Integration Services, o dos, lo puedo hacer directo desde la base de datos. Veamos cómo sería en ambos casos. Vamos a, creo que no tengo datos en el DS de estas tablas. Tenía la estructura, pero creo que no tenía los datos. Vamos a ver aquí. No, no tenía. Vamos a hacer un proyecto de Integration Services rápido para poder trasladar esos datos. ¿Sí? Y como lo que ya sabemos y ya dominamos, pues va a ser bastante sencillo poderlo hacer.
Vamos a hacer un data flow task. Vamos a hacer primero lado de datos hacia el DS. Y aquí vamos a necesitar trasladar tres tablas. ¿Sí? Vamos a trasladar las películas. Luego vamos a trasladar los géneros. Y luego vamos a trasladar las clasificaciones. Entonces vamos a ir aquí a nuestro USR Cine y vamos a ir a traer las películas, ¿sí? Lo que ya habíamos visto. Aquí vamos a ir a traer los géneros. Y aquí vamos a ir a traer las clasificaciones. Esto es lo que ya hemos trabajado y lo que ya hemos visto. Y luego vamos a ir a dejar un destino, ¿sí? Aquí va a ser de S. Vamos a traer otro destino. Los DS. Y aquí vamos a tener el DS. Y aquí nuestro destino va a ser Cine TS. Lo vamos a ir a dejar al. Este era películas, el mapeo de campos. Será géneros, sí, ¿no? Géneros, el mapeo de campos. Y estas son las clasificaciones. Y vamos a hacer su mapeo de campos también. Ingeniero, Sí, adelante. ahí no tenía que cambiar la conexión manager a la otra, al console, ¿cómo se llama? A la dimensión, connection manager. Tiene razón, tiene razón. Gracias. Sí, es que en las primeras, como me deja la que ya había elegido, entonces por eso ya ni le puse atención a esto. Tiene razón. Gracias. ¿Se acuerdan cuando hicimos las source? Ya me dejaba marcado el último que habíamos utilizado. Gracias. Aquí entonces, clasificación. Ahí está. Y esta sí tiene el DX. Ok. Listo. Y este es el sencillo, lo vamos a ejecutar. Me debería de copiar mis datos. Listo. Aquí me dio un error. Vamos a ver. Aquí está. Las películas. El tema de llave extranjera. Ok. Aquí era lo que habíamos platicado, si ya valía la pena o no tener las llaves primarias, las llaves extranjeras, porque él está esperando géneros y clasificaciones para poder eh, hacer, para poder crear la película. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a, como yo solo recuperé el ambiente, ya no revisé estas restricciones, vamos a quitar estas restricciones
de llaves extranjeras. Listo. Y nos debería funcionar. Ahorita nos debería quedar bien. Me va a duplicar género y clasificación. Listo. Pero ya sabemos cómo resolver esto ahora. Un execute. Ahorita no hemos hecho nada de lo que no habíamos visto anteriormente. Entonces aquí vamos a decir una conexión vaya al aquí me va a cerrar. Sí, pero vamos a ir. SR S. Y aquí le vamos a decir películas, géneros. Ahí está. Y este tiene que ser falso. Ingeniero, disculpe. Sí. Yo creo que se confundió por colocar punto y coma, colocó otro signo al final de cada Ok. Pero instrucción. se fue el 2 puntos entonces. Lo hice. Este y este. Perdón. Ahí estamos. Gracias, compañero. Otra vez. Y creo que faltó el N todavía. En el net le dejé el A. Tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? En todo. Gracias. Ahí está. No por quererlo hacer rápido, porque ya esto es de los temas que hemos estado validando y validando. Gracias. Listo. Entonces, con eso ya debería de tener yo en mi ambiente de DS, por ejemplo, las clasificaciones. Sí, las clasificaciones que están definidas, las películas, los géneros que ya tengo. Aquí solo hice la copia, ¿sí? En el data staging. Ahora, ¿cómo convierto estas tablas o estos datos que tengo en el data staging hacia el esquema de Data Warehouse que estuvimos viendo hace unos minutos? Voy a cerrar esta del cine, ya no la vamos a usar, y vamos a usar esta de Data Warehouse y el de Data Staging. Tengo que llevar esas tres tablas a una sola tabla con esta estructura, ¿sí? Lo podemos hacer de dos formas, como les decía, por medio de la misma base de datos, ¿sí? Dependiendo de la conectividad que tengamos entre estas bases de datos o eh, apoyándonos de Integration Services también. Vamos a hacer ahorita la parte que sería más sencilla, ya que ambos ambientes son Oracle. Eh, lo podríamos hacer entre una base de datos y otra. Eh, ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos, normalmente va a ser difícil que los dos esquemas estén dentro de una misma base de datos, ¿sí? Pero si no fuera así, tendríamos que construir
Database Link, que ya lo vimos al principio del semestre, para conectar ambos esquemas, para tener una conexión entre ambas bases de datos. Si estuvieran dentro de la misma base de datos y fueran esquemas distintos, pues lo que tendría que hacer es darle privilegios a uno de los esquemas para que pueda trabajar sobre el otro esquema. ¿Quién va a trasladar los datos a quién? Es decir, si el data staging va a ir a dejar los datos al ambiente data warehouse, o el data warehouse va a ir a traer los datos del data staging, ¿sí? Se puede implementar de cualquiera de las dos formas. Hay algunos lugares donde prefieren que el data staging sea el que vaya a dejar los datos al ambiente de data warehouse para asegurarse que el data warehouse solo está almacenando los datos con información que él ya necesita, ¿sí? Y hay otras personas que consideran que es mejor que el data warehouse se sirva de los datos donde estén ubicados y que sea él el que vaya a traer los datos eh, para poder alimentar esta fuente de dimensiones y tablas de hechos. Al final el resultado vamos a obtener lo mismo, ¿sí? Yo soy de la idea que debería ser el data warehouse el que vaya a traer los datos del data staging. ¿Por qué? Porque el data staging puede cambiar. Va a ser un poco más difícil que el data warehouse vaya a cambiar de estructura y de ambiente, ¿sí? El data staging, por ejemplo, hoy es uno, por ejemplo, y después tenemos que ir a conectarnos a otro data staging, pues dentro del mismo data warehouse podemos gestionar esos cambios que se pueden tener. Entonces yo soy de la idea que el data warehouse debería tener centralizado todo lo que él necesita operar para poder ir a servirse de esa información. Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo que puedan utilizar? Para ser ordenados, yo les sugiero que puedan utilizar procedimientos, funciones o paquetes, por eso los vimos, para poder ir a traer los datos que se necesitan y poder almacenar ya en una estructura de dimensión la información que yo necesito. Primero, deberíamos de asegurarnos cuál es la forma de ir a traer estos datos y formar la estructura de la dimensión. Lo que yo recomiendo es, primero, hagamos la consulta o las consultas que necesitemos resolver para que funcione y luego ya lo guardamos en un procedimiento, en una función o en un paquete para que ya esté almacenado y se pueda ejecutar de una forma más sencilla. Entonces, mi dimensión de película, que es el primer caso que vamos a resolver, yo tengo que obtener código de película, el nombre de la película, el nombre en género y el nombre en la clasificación. ¿De dónde? De la unión de estas tres tablas que tenemos en el esquema de USR Cine DS. Entonces, estando acá, aquí tengo mi modelo, vamos a... Yo debería de poder acceder las tablas que están en el usuario USR Cine DS. Si yo trato de hacer en mayúsculas para que se vea mejor. USR Cine punto perdón, DS películas. ¿Sí? Va a decir que la tabla no existe. ¿Y se acuerdan de los temas que estuvimos viendo de privilegios y de roles? ¿Sí? Aquí también nos van a servir eh, estos temas.
Solo aquí en herramientas será preferencia. Puede ser un poco más grande. Eh, pues, un poco más grande la letra para que lo puedan ver. Bueno, aquí esto no me va a funcionar, ¿sí? Porque no tengo privilegios. Entonces, mi modelo lo vamos a dejar ahí porque tal vez necesite. Y aquí en el DS vamos a crear un rol. Create role. Vamos a llamar rol USR de Data Warehouse. No tengo privilegios para crearlo desde acá. Entonces vamos a hacerlo desde el system. Le vamos a decir que lo haga. Listo. Con el system creamos el rol de Data Warehouse. Y después le voy a dar grant. Le voy a dar un grant de select con USR nds.películas to rol USR cine Data Warehouse. ¿Cuál era la otra? Géneros y eh, clasificaciones. Listo. Y después le voy a dar un grant rol USR cine tw ¿cómo se llama mi usuario? USR cine dw. Listo, ahí está. Y verdad, ahí está. Entonces ahora veamos, deberíamos de tener privilegios para hacer el select. USR cine de esas películas. Eso no funciona bien. Vamos a reconectar. Era USR cine PS. Sí, películas. Este es USR cine DW. USR cine DW, correcto. Eso, USR cine películas. Probemos con los select de disco. Con USR cine PS géneros. Dos funcionaron. Vamos a abrir una nueva sesión si es por
rcine ts punto qué extraño. Conectar. No voy a conectar. Ahí está. Creo que el volver a conectar no funciona acá. Creo que hay que volverlo a desconectar y conectar de nuevo. Ahí está. Y la otra era clasificaciones. Listo. Entonces ahí tengo los tres. Ahora que ya aseguré que tengo el acceso, sigo trabajando en el Data Warehouse. Necesito llevar esta estructura DIN película. ¿Cuál era la que teníamos? Código de película, nombre, género y clasificación. Eso lo voy a obtener uniendo los datos de las tres tablas. ¿Sí? Va a ser from películas. Géneros. Perdón, compañeros, creo que me perdieron por unos instantes, ¿verdad? Ahorita me voy a cambiar de red para Sí, que se resolver está esto. cortando. Ahorita me voy a cambiar de red para resolverlo. Listo. Ahorita se debería de escuchar mejor. Eh, entonces, tengo las tres tablas. Ahora les debería hacer join. Vamos a ver aquí, vamos a G de película, la G de género y la C de clasificación. Punto código de género. Igual. Espérate, igual a G punto código de género y película punto código de clasificación igual a C punto código de clasificación. En el TS películas deberemos de tener datos. Géneros. Ah, ay Dios, no apagué los disparadores tampoco. Vamos a apagarlos todos. Desactivar. Activar.
Vamos ahorita a desactivar lo que nos interesa. Películas, desactivar y géneros. Entonces me está generando códigos nuevos para cada uno. Entonces vamos a ejecutar de nuevo nuestro proyecto para que me borre los datos y lo refresque de nuevo. Ahí está. Entonces ahora nuestra consulta que nos debería dar datos. Listo, ahí están. Las películas eran 9 películas con su género y su clasificación. Por los datos que necesitamos, según esta tabla, solo es el código de película y el nombre de la película. Eso está en los datos de la película. Código de película y nombre, creo que era nombre de película. El nombre del género está en la tabla de género, nombre de género, y la clasificación está en la tabla de clasificación como nombre clasificación. ¿Sí? Entonces, si vamos a esta consulta, solo nos queda estos datos: el código de la película, el nombre de la película, el nombre del género y el nombre de la clasificación. Y estos son los que deberíamos almacenar en nuestra tabla de dimensiones. ¿Sí? Esto lo podríamos de ir y a dejarlo, por ejemplo, en un procedimiento. Lo podríamos hacer de varias formas. Yo voy a hacer un paquete que le vamos a llamar PKG. Es perdón, aquí lo vamos a compilar. Aquí le vamos a crear el cuerpo. Y quiere hacer un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento. La dimensión que es película. Aquí podríamos hacer dos cosas. La sencilla es traer la consulta, pegarla acá y hacer un insert into. Insert into película. Aquí compilamos. Ok. Cuando vamos a utilizar los objetos en algún otro, eh, por ejemplo, en este caso, esta tabla la vamos a utilizar dentro de un objeto del esquema que lo está consumiendo, también le tenemos que dar un privilegio que se llama reference. Entonces vamos a utilizar aquí, sale reference. Y lo compilamos acá. Creo que vamos a tener que desconectar y volver a conectar.
Conectar y volvemos a conectar. Buscamos el paquete y volvemos a compilar. ¿Qué me dice que no existe ahora? Clasificaciones. Vamos a ver. Aquí este fue a clasificaciones. Ajá. ¿Qué podrá ser? Vamos a ver si quitamos clasificaciones. Quitemos esto. Punto en película. Ahora van a ser géneros. Claro. Hay un tema ahí con ese punto nombre. Vamos a dejar ahí. Voy a averiguar cuál es el inconveniente acá para poder resolverlo y yo les comento cómo resolvemos este caso. Para poder avanzar, donde tenía el insert, el select, vamos a colocar aquí un insert dim, eran películas. Datos que están acá ya quedarían. Perdón, dim película. Ya quedan almacenados en esta tabla de dim película. Ya están acá. Sí. Bajo la nueva estructura, vamos a resolver el tema de por qué en el paquete no lo puedo utilizar. Y esta sería una forma de poderlo hacer, ¿sí? Si los ambientes de base de datos no lo permiten, si tenemos conectividad entre ellos, pues sería fácil o podríamos utilizar esta forma para poder hacer la conversión del data staging hacia, eh, hacia la estructura que tenemos de la dimensión, ¿sí? Entonces, esto sería teniendo la fuente de datos, pasándolo en un data staging y luego pasándolo a la estructura en data warehouse por medio de base de datos. ¿Alguna consulta hasta acá? Por temas de tiempo, no les voy a poder dar ese espacio para que lo puedan ir haciendo ahora, sino que con la grabación de la clase ustedes lo puedan replicar y puedan llegar a hacerlo en el ambiente que ustedes tienen.
Y la segunda forma de poder trasladar esos datos sería haciendo ese traslado desde el mismo proyecto de Integration Services, ¿sí? Aquí limpio los datos del, ¿qué vamos a decir? Los datos del DS, trasladar datos del DS. Podríamos tener otro execute acá. Lo que haría sería borrar datos de, ¿qué sería? Del Data Warehouse. Y luego vamos a tener un Data Flow, que lo que le haría sería datos hacia Data Warehouse. O traslado de datos hacia Data Warehouse. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que venir y hacer una nueva conexión. De nuestro esquema USR de Data Warehouse. Pruebo, no funciona. Ok, ok. Y aquí lo que voy a hacer es eh, dim. Listo. Ok. ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Sí? Aquí voy a ir a traer los datos que ya obtuve en el, que ya dejé almacenados en el esquema de DS, los voy a unificar. Al final voy a terminar haciendo la misma consulta, uniendo esos datos y yéndolos a dejar a, a mi esquema o a mi tabla de dimensión que tiene, que está en el ambiente de Data Warehouse. Tal vez sabiendo que sí lo podemos hacer en la base de datos, pues pensamos que esta parte de hacerlo en el Integration Services, pues es hacerlo más complicado. Pero si tenemos un ambiente de data staging distinto, que no es accesible desde base de datos para poder trasladar la información hacia un ambiente de data warehouse, pues la segunda opción es poderlo hacer de esta forma, ¿sí? Apoyándonos siempre en un Integration Service. Entonces aquí voy a ir a traer los datos de películas DS. Sería en géneros DS. Y aquí sería clasificaciones de DS. Por el espacio los vamos a poner aquí juntos y vamos a ir a ver las configuraciones. Aquí tengo, ya tenía configurado el OCR Cine DS. Entonces voy a ir a traer, aquí voy a ir a traer las películas del DS. ¿Listo? Aquí voy a ir a traer los géneros. Géneros. Y aquí voy a ir a traer las clasificaciones. Las clasificaciones. Acá está. Muy similar a lo que hicimos en la base de datos. Primero vamos a traer los datos. Ahora tenemos que unir esos registros, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar este componente de Merge Join.
el merge join, va a recibir dos fuentes de datos y le vamos a decir con qué atributo, con qué atributos vamos a unirlos y él nos va a dar el resultado de la unión de esos datos por medio de esos atributos. Conectamos la primera fuente y le decimos que esto va a ser la entrada del lado izquierdo del join, y la segunda fuente, y él lo va a asumir como la entrada derecha del join. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que tener un atributo de ordenamiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos este componente de sort, ¿sí? Porque necesita tener ordenado todos los datos para poder unificarlos. Entonces, hice esta conexión para que ustedes vean el error que nos podría dar. Entonces aquí vamos a hacer el sort de películas. Y aquí va a ser el sort o el orden, que lo he puesto en español, de géneros. Entonces aquí películas y aquí las películas, como vamos a unir por medio del género los datos de la película, el género, yo lo voy a ordenar por género. Y aquí también las voy a ordenar por género. Ya hago otra vez la unión. Este es el derecho, este es el izquierdo, perdón, este es el derecho. Y ahora tengo que, él identifica por quién va a ser el join, ¿sí? El join de código de género que viene del primer input, lo va a hacer join con el código de género que viene del segundo input. Pero tengo que elegir qué atributos quiero mostrar. Quiero mostrar el código de película, quiero mostrar el nombre de la película, quiero llevarme también el código del género. Creo que ese no me sirve. Voy a llevar el nombre del género y el código de la clasificación, ¿sí? Porque todavía me falta ir a hacerle join a la clasificación. Estos son los que me voy a llevar. De la unión, como cuando teníamos un select asterisco, todos los campos que tengo, tanto de películas como de géneros, qué atributos quiero seguir llevando. Entonces solo me voy a llevar estos. Y le doy OK, ¿sí? Entonces aquí tengo ya unido los datos que vienen de películas y que vienen de géneros. Y ahora tengo que hacer lo mismo para unir otro merge join, para unirlo con clasificación. Pero ya sé que necesito los sort, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer el sort de clasificación. Y este merge, para poder utilizar el otro, voy a tener que usarlo también. Entonces, 1. Listo. Este para acá. Y aquí, ¿por cuál voy a tener que unificar? Ah, sí necesitan el código de clasificación. Ah, sí, el código de clasificación acá. Si me lo traje. Y aquí, por el código de clasificación también. Listo. Entonces voy a utilizar otro merge. Acá. Para unir los datos que vienen del join que había hecho. Y de los datos que vienen de la clasificación. ¿Cómo va a ser el join? Código de clasificación con código de clasificación. ¿Con qué datos me quiero quedar? Con el código de la película, con el nombre de la película, con el nombre del género y con el nombre de la clasificación. Esos son los que me interesa quedar. Le doy OK. Ya los tengo acá en el merge. Entonces, en teoría, aquí ya uní películas con género y esto lo uní
con clasificación. Ya decidí con qué atributos me voy a quedar. Estos los debería de llevar hacia mi destino. Perdón, hacia mi destino, que esto debería de ser team. Este debería ser uno nuevo. En Oracle. En instancia XC. Que este se llama USR Cine Data Warehouse. ¿Sabe? Funciona mi conexión. Lo elijo. Y voy a ir a la dimensión de película. Hago el mapeo. Código de película, nombre, nombre, clasificación y nombre. Listo. Entonces, en teoría todo funciona. Ah, perdón, aquí hay un warning que dice... No, ya está ahí. Vamos a ver qué dice. Ah, por el nombre de la clasificación, puede que sea truncado. Bueno, arriesgamos. Ejecutemos. Este se quedó como procesando, pero no sé si es por algún error de, de integration. Vamos a ver. Pues ahí están. En teoría, la eliminación ya sucedió. Vamos a hacer algo para asegurarnos que sea solo un error de... Vamos a borrar lit in películas. Vamos a borrar los registros y en la USR Cine hemos dicho que no le vamos a utilizar. Vamos a cambiarle un género, ¿sí? Comedia, eh, media 1, para ver que los lleve de forma correcta. Ahí está. Entonces debería pasar al DS y del DS debería de pasar hacia el DW, Data Warehouse. Pues veamos. Ah, ahora sí terminó. Listo. Entonces eso sí nos va a asegurar que se ha llegado de forma correcta. ¿Viste? Ahí está, comedia 1, comedia 1. Entonces, de esta forma también podemos llenar nuestra dimensión, ¿sí? Un poquito más largo el proceso, ¿sí? Que primero estamos llevando al DS y después estamos llevando al ambiente Data Warehouse. Si lo vamos a hacer de esta forma, podría ser no necesario un repositorio intermedio del data staging, sino que podríamos ir directo a las fuentes, hacer las transformaciones e irlos a dejar de una vez a la estructura del data warehouse, ¿sí? Hay varias formas, varios caminos que podemos tomar, ¿sí? Si estas fuentes no las vamos a traer al DS, sino que vamos al transaccional, donde estamos haciendo la carga, lo estaríamos haciendo de esta manera, ¿sí? En el mismo proyecto de Data Warehouse,
Pero en el mismo proyecto de Integration Services, estamos siguiendo las fuentes y lo estamos dejando en la estructura que el Data Warehouse lo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias formas que podemos hacer. Lo importante es lograr lo que necesitamos tener como repositorio y cómo dejar la información que vamos a necesitar más adelante. ¿Alguna consulta hasta acá? Me aproveché de mucho de lo que ya hemos trabajado con temas de Integration Services. Aquí vimos componentes nuevos, pero si se dieron cuenta, eh, nada fuera de lo que habíamos estado trabajando, ¿sí? Obtenemos datos, transformamos datos y cargamos datos a nuestro nuevo ambiente. Hicimos primero el traslado y del traslado lo utilizamos para llevarlo al ambiente final de Data Warehouse. Lo hubiéramos podido hacer directo desde la fuente hacia el Data Warehouse, siempre aplicando las mismas transformaciones. Puede ser cualquiera de las dos. Tal vez hay empresas, yo he visto, donde por temas de auditoría o por históricos o para validar temas de otro tipo de transaccionalidad, tienen que pasar por una base de datos intermedia, por un data staging, y después de eso llevarlo al ambiente ya transformado. ¿Sí? Entonces, si ese es el escenario, también lo podemos resolver eh, desde un mismo proyecto de Integration Services. O la otra forma es el proyecto de Integration Services nos lleva los datos hacia nuestra base de datos intermedia y de la base de datos del Data Warehouse. Podemos eh, ir a traer esta información. Aquí por el tema de esta tabla que lo voy a revisar, pero ¿cómo cambiaría acá? Borraríamos las tablas del DS, cargaríamos las tablas del DS y cuando ya terminamos de cargarlo, tendríamos una tarea, pero en lugar de borrar, por ejemplo, lo que haría esta tarea sería ejecutar el paquete, ¿sí? O los paquetes donde se van a traer los datos del Data Warehouse a las intermedias o a los data stagings que hemos cargado, ¿sí? Entonces, nos aseguramos que estamos haciendo todos los procesos de carga. Aquí no podría ser uno, ¿verdad? Aquí podrían ser varios, en paralelo, secuenciales, etcétera. Y al final de la solución de Integration Services, cargaríamos o ejecutaríamos los paquetes que van a traer esa información y llenan las tablas del Data Warehouse. Esa es otra forma que lo podríamos hacer y siempre lo estamos gestionando desde nuestro proyecto de Integration Services. ¿Consultas, compañeros? ¿Alguna pregunta? Bueno, o todo claro o nada claro. Esperemos que sea el primero. Ustedes lo van a resolver cuando estén repasando el ejercicio y, y seguro van a surgir algunas dudas. Entonces, escríbanme, coméntenla y con gusto podemos resolverla. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la parte de la parte práctica que quería que viéramos, ya incluyendo nuestro ambiente de Data Warehouse. Ahora vamos a hablar un poco del tema de proyecto y les voy a dejar de eh, compartir y les voy solo denme un minuto que les voy a publicar el proyecto, eso no lo hice.
para que podamos platicar un poco de él. Está. ¿Seguro no hay alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? De mi parte, no, ingeniero. Ok, de acuerdo. No, Inge, todo claro. Muy bien, muy bien. Vamos a ver esto. En un minuto, ahorita les voy a facilitar el enunciado del proyecto y nos vamos a organizar según lo que ahí pide. Aquí está. Listo, ya está disponible en Canvas para que lo puedan ver. Y lo voy a proyectar acá para que lo podamos platicar un poco. Bueno. El proyecto final del curso, 4 de junio. Yo ahorita lo dejé 4 de junio, que es el día del examen final. Vamos a platicar, o podemos definir ahí en la actividad que subí, lo dejé para el domingo 5. Ahí podemos ir platicando cuándo lo podemos entregar. Son 30 puntos divididos entre examen y zona, de lo que tenemos que trabajar. Aquí están los lineamientos de qué tenemos que hacer, que va a tener la base de datos transaccional. Hay algunos temas importantes que ya cuando lo lean en detalle, pues lo vamos a tener. Básicamente tenemos que trabajar una base de datos transaccional Oracle, una base transaccional SQL Server,
que vamos, aquí les dice qué tablas deberíamos de tener. Y una tercera base de datos que no sea Oracle ni SQL Server, ¿sí? Ustedes deciden cuál quieren utilizar y la pueden utilizar. Con estas marcas que están aquí, ¿qué quiero decir? De la base de datos transaccional de Oracle, donde están catedráticos, curso, años, semestres y horarios. Y la tabla y la base de datos SQL Server, que tiene estudiantes, asignaciones, notas y horarios. Voy a poder unificar los datos entre Oracle y SQL Server por la tabla de horarios, ¿sí? Eso es lo que significa que las dos estén marcadas aquí en negrillas. Y lo mismo va a suceder entre la base de datos SQL Server y la base de datos que ustedes van a elegir. En el SQL Server está estudiantes, asignaciones, notas y horarios. Y en la base de datos que ustedes van a elegir está asignaciones, cargos y pagos, ¿sí? Entonces, van a poder unir los datos de estas dos bases de datos por medio de la tabla de asignaciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos que ustedes coloquen en horarios de Oracle también tienen que estar en horarios de SQL Server. Y todos los datos o los registros que coloquen en la tabla de asignaciones de SQL Server también tienen que estar en la tabla de asignaciones de la base de datos que ustedes van a elegir. Entonces, cuando hagan los merge o hagan los joins que se van a necesitar para construir el modelo de Data Warehouse, pues por medio de esas tablas unifican esos ambientes. Aquí están los pasos que se tienen que hacer, ¿sí? Básicamente, para que se pueda leer bien el documento, el ODS es el Data Staging, lo que estuvimos viendo del repositorio temporal. El DW, ya vimos que es el esquema de Data Warehouse, donde ya está la estructura en un ambiente de modelo estrella. Y el DM va a ser el lugar donde yo voy a poder almacenar mis modelos de datos multidimensionales, que esto todavía no lo hemos visto, ¿sí? Esto lo vamos a ver el próximo sábado. Aquí dice realizar los cubos de información. Estos cubos de información, lo que tienen ya son los datos multidimensionales que tenemos que construir. ¿Qué cubos de información necesitamos construir? Los que están acá, ¿sí? Identificar los promedios, los comportamientos, identificar a los alumnos, los comportamientos, y aquí ya especifica qué tenemos que construir en cada uno de ellos. Conforme nos vayamos familiarizando con la estructura que tenemos que trabajar y con los conceptos de el análisis multidimensional que nos falta de ver con análisis services, ya vamos a tener 100% claro qué es lo que tenemos que construir acá. ¿Cuáles son los lineamientos del proyecto? Se debe realizar en grupos, ¿sí? Entonces voy a dar la opción que lo puedan hacer en grupos. Y vamos a utilizar estos 30 minutos que tenemos todavía para hacer los grupos, ¿sí? Grupos de 3 personas, ¿sí? No más, no menos. 3 personas en cada uno de los grupos. Se entrega el sábado 4, como les había dicho, que había colocado. Podemos variar ahí. Si ustedes sienten más cómodo, poderlo entregar el domingo, o sienten más cómodo, mejor entregarlo antes y ya no tener ese compromiso antes del examen. Podríamos dejarlo para el viernes 3, por ejemplo. Platiquémoslo ahorita, después de que les termine de explicar, o platiquémoslo el siguiente sábado, ¿sí? Ya que se organizaron, ya pudieron dimensionar el esfuerzo que hay que hacer. Ya se platicaron con sus compañeros de grupo. De los 30 puntos, ¿cómo vamos a dividir la nota? La construcción del ETL, 5 puntos. El llenado y la construcción del ambiente de Data Warehouse, 10 puntos. La construcción de los modelos de análisis multidimensional, 5 puntos. Y la presentación de la información. Aquí llevamos 20 puntos de los anteriores. Si presentamos la información en un Excel, en un Reporting Services, que es algo que vamos a ver en clase, tienen 5 puntos.
Pero si ustedes buscan otra herramienta donde se puedan consumir estos cubos de información, vamos a tener los 10 puntos que nos hacen falta para sumar los 30. ¿Sí? Y cualquier lineamiento no definido en el documento lo podemos explicar en clase, lo podemos platicar en clase o lo hacemos por medio de la herramienta Canvas. Si algo cambia por algún tema, yo se los publico en Canvas para que todos estemos enterados que, de lo que ha cambiado. Entonces, lean el documento despacio, tranquilos, no es que ahorita lo tengan que tener claro y que tengan que saber todo lo que hay que hacer. Hay cosas, como les digo, que no hemos visto y que seguro vamos a ir descubriendo el siguiente día de clases para poder cerrar todo el ciclo de análisis multidimensional. Ahorita lo que necesito que me ayuden es lo siguiente, para dejar ordenados los grupos de trabajo, ¿sí? Ustedes se organizan, si alguien no tiene grupo o no conoce a alguien de la clase, que es válido que suceda eso, eh, coloquemos aquí en el chat, no tengo grupo, o busco dos compañeros más para que puedan trabajarlo y empiecen a organizar sus grupos de una vez. Y mándenme un correo. Eso lo tenemos que hacer ahorita, ¿sí? Mándenme un correo donde coloquen como subject o base de datos 2, sección A. Como se los coloqué ahí. Grupo base de datos 2A en naranjo. Sí, y aquí está mi cuenta de correo. Mándenme, organícense si hay otros grupos que están trabajando en otra clase o algo y quieran utilizar los mismos sin ningún problema. Solo mándenme el nombre de los integrantes, ¿sí? Entonces mi carnet es este, quien sea, con los compañeros y el carnet y el nombre del compañero 1, el carnet y el nombre del compañero 2. Y yo los voy integrando en los grupos, ¿sí? En los grupos, tanto aquí en la sesión de Teams, como los grupos para dejarlos configurados en la herramienta de Canvas de una vez para que tengamos esos grupos ahí disponibles. ¿Cuántos integrantes, ingeniero? Disculpe. 3 integrantes por grupo. Entonces creo que esto ya no es necesario que lo grabemos. Voy a cerrar la grabación en lo que terminamos de organizarnos. Entonces, si hay un compañero escribió que le falta un integrante. Si a alguien le falta también otro grupo, le falta un integrante, pues búsquenlo, pusimos aquí el chat. Y o si alguien no tiene grupo, pues preguntemos quién no tiene grupo y empecemos a formar esos grupos. Y mándenme el correo informando quiénes van a ser esos integrantes.
Vamos, compañeros, tenemos que dejar formados los grupos hoy. Hijo, Yo una te la mando consulta. correo. Perdón, compañeros, no escuché. ¿Hay que poner el nombre del grupo o solo se le mandan los datos No, de solo los nosotros? integrantes. Ajá, y yo les contesto qué grupos son. Ah, ok, gracias. Muy bien. Dije, disculpe, parece que mi compañero José Pedro Meléndez ya le mandó correo. A ver. Ah, sí. Sí, ya lo tengo. Listo. Los voy a ir moviendo a la sala que corresponde. Y ya van a quedar solo ustedes en esa sala. Y empiezan a coordinar cómo van a trabajar, qué días van a reunir. Importante que también platiquen. Ahorita empiécenlo a trabajar en una máquina local, es decir, en la máquina de alguien, de los integrantes, y luego vamos a platicar cómo lo vamos a llevar a la máquina virtual de la universidad. Eh, Solo no encuentro a Daniel. Daniel no está conectado ahora. Y no, ingeniero, es que tuvo una dificultad en su trabajo, entonces se ausentó el día de hoy. Ok. Luis Fernando. Pero ahorita me voy a comunicar con él para ver si se puede conectar por estos minutos con nosotros. De acuerdo. Entonces yo los voy a asignar ahorita y usted, Luis y José Pedro se van a mover allá a la sala donde van a estar solo ustedes y empiezan a coordinar esos puntos. Ah, ok, está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Gerson, Pedro no está, ¿verdad? Bueno, ingeniero, fíjese que estoy tratando de comunicarme con él, pero no me responde, no sé. Los voy a asignar en el grupo y ahorita los voy a mover con Cristian para que puedan platicar. Gracias.
Listo, compañeros, los que quedamos acá son los que todavía no tenemos grupo. Entonces, les pido por favor que podamos organizarnos e integrar los grupos para el proyecto. Hansel no está conectado, ¿verdad? A ver si nos aporta algo en el grupo. ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo vas? Che, Javier. Aquel le cuenta. ¿Qué le cuento? Nada más feliz ahí. Capaz ni está oyendo. De plano que no. Pues bien. Bueno, ahí sí que.
Ah, bueno. Provecho entonces. Provecho, Javi. Somos el grupo 6. A la gran, 6 de plano, me imagino. Habría que preguntarle, ¿va? Pero miren, lo que hay que preguntarle bien es si la otra opción